Hola a todos, mi nombre es Luisela Sigalski, yo soy la entrenadora de trabajo y formo parte del equipo de servicios de empleo de la organización sin fines de lucro National Air Service Center, o como muchos la conocen como NSC. Muchas gracias primeramente por acompañarme en el video de hoy. Am, este video es el primer video de una serie de videos que voy a estar haciendo para ustedes, para los clientes de NC que hablan español. Este primer video les va a hablar un poco sobre lo que es la cultura de trabajo en los Estados Unidos. Una cosa importante, si nosotros queremos em, ser exitosos a nivel laboral, a nivel profesional en este país, ah, es primero tener el conocimiento, el entender la cultura de trabajo de este país. Como cualquier otro país, tiene diferentes maneras, diferentes elementos que forman parte que las personas que viven en ese país deben seguir en orden de poder encontrar empleo y luego de encontrar el empleo, eh, adaptarse de manera satisfactoria en ese empleo o en cualquier otro empleo que tengan. Es imposible, evidentemente, poderles dar esta información en un solo video, por eso mi idea, mi plan es elaborar varios videos en donde eh, toque diferentes temas, diferentes tópicos. El objetivo de hoy es darle un resumen y darle una idea, una buena idea de cuáles son los pasos que debemos seguir para poder encontrar empleo en este país. ¿Ok? Una de las cosas que quiero tocar antes de empezar a hablar de los pasos específicos cuando nosotros queremos buscar empleo aquí en los Estados Unidos es el elemento idioma. Como todos ya lo sabemos, el primer idioma de este país es el inglés, aunque sí es verdad, es bien cierto que el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos es el español, no elimina el hecho que el primer idioma de este país es el inglés. El saber, el aprender o mejorar nuestras habilidades en el inglés va acompañado a una gran cantidad de beneficios y va acompañado a nosotros poder hacer, lograr y alcanzar una gran cantidad de objetivos. Existen varias razones por las cuales es importante aprender el idioma. Primero, pues, algo tan sencillo como ganar dinero. Si bien es cierto que para nosotros la comunidad latina en los Estados Unidos es posible de diferentes maneras encontrar empleo sin hablar el inglés, también es cierto que nosotros, a medida que nos esforcemos y dediquemos el tiempo que necesitamos dedicar para poder aprender el idioma, va a ayudar a que nosotros podamos encontrar mejor empleo, que trabajemos para mejores empresas u organizaciones, que además tengamos un mejor salario, que podamos tener la oportunidad de gozar de beneficios y además de de realizar una carrera a nivel profesional, independientemente del ramo o la industria para la cual nosotros trabajemos. Y también independientemente si nosotros somos contratistas independientes, por ejemplo, personas que trabajan para sí mismos. Personas que trabajan para sí mismos, que tienen son dueños de una pequeña empresa, de igual forma tienen objetivos y formas de mejorar. Y el inglés va acompañado con esto. De igual manera, si queremos continuar con nuestra educación, sin importar cuál es el nivel más alto educativo que tengamos, o cuál fue el último peldaño que alcanzamos en nuestro país, sea porque hayamos terminado nuestro bachillerato o que nos hayamos graduado en la universidad con una licenciatura, una maestría, o simplemente ni siquiera por diferentes razones no terminamos el bachillerato, y queremos continuar con nuestra educación aquí, pues es importante el saber el inglés porque cualquier tipo de entrenamiento, curso o forma educativa que queramos realizar para poder continuar en este rumbo, requiere que hablemos español, tan sencillo como las clases
en su mayoría van a ser en inglés y no en español. Ayudar, apoyar a la familia y conocer gente nueva. Eso sobre todo va enfocado a las personas que tienen familia, a padres y madres que mandan a sus niños a la escuela y el personal muchas veces, en su mayoría, no hablan el idioma español, en nuestro caso. Entonces se hace difícil y se hace un reto poder ayudar a nuestros hijos a comunicarnos con los maestros o con el personal administrativo, solo por no manejar el idioma, ¿no? Y hasta algo tan sencillo como no poder ayudar a asistir a nuestros niños en la realización de las tareas o el proceso de ellas porque no hablamos el idioma. De igual forma, conocer gente nueva. Si nosotros queremos conocer gente nueva que no solamente hablen español, pues, sino sean personas de otros países, bien, que hablen otros idiomas, pues el idioma universal sabemos que es el inglés, ¿no? Entonces, esa sería otra razón. Experiencia laboral, la experiencia laboral para poder avanzar nuestra carrera en el futuro requiere de nuevo del dominio del inglés, ¿no? Obtener la ciudadanía. No sé si todos lo saben, algunos sí lo sabrán, algunos no, pero un elemento fundamental para que nosotros podamos tener la oportunidad de hacernos ciudadanos estadounidenses es que debemos hablar español. ¿Por qué? Porque parte del proceso para hacernos ciudadanos es hacer un examen y estudiar la historia de los Estados Unidos y luego ir a una cita en persona con una persona, un miembro del Departamento de Inmigración y esta persona nos va a hacer preguntas en inglés sobre la historia de los Estados Unidos. No existe interpretación posible, no hay ese servicio. El requerimiento es que el examen sea completamente en inglés. Lamentablemente, muchas las personas que nunca llegan a hacerse ciudadanos aquí en este país por ese obstáculo, por el hecho de que no aprendieron el idioma. El hablar con tu doctor. Hay una emergencia, tienes que ir al hospital por ti o por tu hijo, por un familiar, o quieres hacerte unos exámenes, quieres hacerte exámenes de rutina, cualquier cosa que tenga que ver a nivel médico, pues va a ser más dificultoso si nosotros no hablamos el idioma, ¿no? Muchas veces hay interpretación disponible, otras veces no la hay. El ayudar a nuestros hijos con las asignaciones escolares, eso ya lo mencioné. Y un elemento también importante, el aprender a cómo usar la computadora. Muchos de nosotros, personas de la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, lamentablemente no cuentan con el conocimiento en este sentido, no saben cómo manejar una computadora, muchos ni siquiera saben cómo abrir un correo electrónico, o hacer un curso por internet, bajar una aplicación o manejar algún tipo de programa en la computadora. Existen muchos cursos que además son gratis, que te enseñan, te dan la oportunidad de enseñarte todo esto, pero una vez más, ellos son en inglés. Si logramos aprender el idioma o mejorar nuestras habilidades, pues va a ser posible que ustedes se puedan inscribir a estos cursos y aprender estas nuevas habilidades. Ahora pasamos al segundo punto. Hay trabajos muy comunes que cuando llegamos a los Estados Unidos tendemos a hacer o tener. Si bien es cierto que cada uno de nosotros venimos de nuestros países con diversas historias, con diversas experiencias a nivel laboral y, eh, y preparación académica, sin importar eso, dejando eso a un lado, tal parece que cuando llegamos al país, lo que urge, lo que es más importante es poder encontrar un empleo, porque este es el empleo que nos va a dar dinero, nos va a ayudar a producir para poder pagar
todas nuestras cuentas a fin de mes. Em, y una nota importante, con esto no estoy diciendo que si nosotros tenemos un sueño en particular, un trabajo en particular que queremos hacer o una organización en específica para la cual queremos a trabajar, no es que no vaya a ser posible. Solo estoy diciendo que por lo general lo que pasa es que cuando nos mudamos para los Estados Unidos, por la razón que haya sido, tendemos a hacer ciertos trabajos. Estos trabajos comúnmente, ¿cuáles son? Trabajos en fábrica o en almacenes, limpiando casas, oficinas, o trabajos en tiendas o en supermercados. También trabajos en restaurantes. Muchos de nosotros terminamos trabajando en restaurantes. Otro tipo de trabajos que solemos hacer es en el sector de la construcción, diferentes posiciones, pero en el sector de la construcción, y también asistiendo a personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad, sea física o sea mental. Entonces, básicamente, quería mencionar brevemente los tipos de trabajo que por lo general nosotros vamos a hacer apenas llegamos a los Estados Unidos. Ahora bien, existe algo llamado en inglés US Job Cycle. El US Job Cycle es el ciclo de trabajo en los Estados Unidos, esa es la traducción literal. Este ciclo de trabajo básicamente es una serie de pasos que te guían a cómo los americanos y cualquier persona que viva en este país debe seguir para poder encontrar un empleo en cualquier organización o empresa en los Estados Unidos. Si bien es cierto que esto puede variar un poco, ¿por qué? Bueno, porque cada empresa, cada organización tiene, tiene sus propios procesos y tiene sus propias políticas de contratación. A grosso modo, estos pasos que están viendo ahorita son los que más comúnmente se van a repetir. Ahora bien, vamos a hablar del primer paso. El primero, bueno, el principal, la búsqueda de empleo. Esa es la primera fase y es la cual les voy a hablar en estos momentos. ¿Cómo puedo aplicar un trabajo aquí en los Estados Unidos? Existen tres maneras. La primera va a ser en persona, que es bastante usual, bastante típico en muchos de los países latinoamericanos, donde uno va a una tienda, ves un aviso, ves un anuncio de que están buscando personas, entras, preguntas por cuál es el cargo que está disponible, que ellos están anunciando, se pide información más específica sobre el cargo, cuáles son las responsabilidades del cargo, cuánto dinero están pagando, están ofreciendo por ese cargo. Por lo general te dan una planilla de empleo en papel, en donde uno se sienta, se llena. Muchas veces te dan la opción de irte y la llenas cuando puedas, y cuando la tengas lista, vuelves a la tienda y se las das. El, Estos dos avisos que ustedes ven que dicen Help Wanted y Now Hiring son los típicos avisos que ustedes van a ver en tiendas y restaurantes comúnmente, pegados en las puertas o en algunas de las ventanas. Esa es básicamente la manera en que ellos le hacen saber a la gente que están buscando personal. Como les digo, les repito, común, no es que no pase, pero no es tan común que en ese anuncio agreguen el tipo de cargo que están buscando. A veces sí, lo he visto más que todo en restaurantes, pero no es lo común. Entonces, en ese caso, pues, vuelvo y repito, tendrían que entrar y buscar información más específica. Muchas veces pasa que tenemos nosotros clientes en NSC que ellos van, por ejemplo, a un Dunkin' Donuts, piden la planilla de aplicación de empleo, vienen con nosotros porque no están seguros cómo llenarla. Entonces nosotros los ayudamos a llenarlas con la información correcta. Eso ustedes lo pueden hacer, a menos que ya sepan cómo llenar la planilla de empleo, ¿no? Pero si tienen dudas, pueden consultar con nosotros los podemos ayudar sin ningún problema.
Disculpen. La otra forma de buscar empleo es en línea. Y yo les puedo decir que básicamente es la forma más popular, más famosa, en donde las personas aquí en Estados Unidos buscan empleo. Existen páginas, sitios web, que son bolsas de empleo, como uno comúnmente les llama en español. En estas bolsas de empleo uno va y hace la búsqueda dependiendo del tipo de trabajo que uno esté buscando. Hay diversas formas y una serie de pasos que tenemos que seguir para buscar empleo en todas estas bolsas de trabajo. Yo voy a hacer un video específicamente para eso, en donde les voy a estar explicando, enseñando la forma adecuada de cómo uno debe buscar empleo online. Lo que quiero reiterar aquí es que cuando uno busca por internet trabajo, va a ser mediante un grupo de bolsas de trabajo, bolsas de empleo. Unas son más famosas que otras, unas están enfocadas más en publicar tipos de empleo en una industria más específicas que en otras publican empleo de cualquier organización o cualquier empresa, de cualquier rama. ¿Ok? Hay dos formas de aplicar, dependiendo de la política de la empresa, pues te van a pedir llenar una aplicación online, que básicamente es la misma que uno suele hacer en papel, escribir en papel, esa misma, pero la tendrías que hacer en la computadora y enviarla. Existen empresas, por lo común, las medianas empresas, yo diría más las empresas pequeñas y las organizaciones sin fines de lucro, son los que te dicen: no hagas una aplicación, no tienen disponible la planilla de empleo online, más bien ellos te van a pedir tu currículum y muchas veces una cover letter. En inglés, currículum se llama resume y la carta de introducción es una cover letter. Dependiendo del cargo para el cual nosotros estamos aplicando, te van a pedir que envíes, además de tu currículum, que envíes tu carta de introducción o cover letter en inglés. ¿Ok? Entonces, básicamente en línea van a conseguir esas dos opciones. Enviar por correo electrónico a una persona en particular tu información, tu currículum y tu cover letter o carta de introducción, y de esa forma vas a ser considerado para ese cargo en particular o realizando una aplicación en línea. Hay otra forma de lograr encontrar empleo en este país y es una de las formas, yo diría, más viejas y populares y que no solamente se usa en los Estados Unidos, yo diría que en todo el mundo. Y es a través de un término que se usa en inglés, que es networking, haciendo networking. Y networking es conexiones en español. Esa básicamente es la mejor forma de encontrar empleo. ¿Y cómo se hace? Pues tan fácil como conociendo personas nuevas, gente nueva, compartiendo información con ellos. Esa es la forma más básica para nosotros establecer networking. ¿Por qué? Bueno, básicamente conociendo gente nueva en diferentes áreas, de diferentes sitios. Ellos en cualquier momento te pueden ayudar, si bien no a conseguir el empleo, pero sí a enterarte sobre posiciones, sobre empleos que están o empresas que están contratando. ¿Quiénes son por lo general nuestras conexiones en nuestro círculo de networking? Nuestros amigos, nuestra familia, miembros de la comunidad, compañeros de trabajo. Básicamente esas son las personas que son nuestras conexiones y son básicamente las personas que están constantemente intercambiando información con nosotras, con todos nosotros. Y evidentemente no necesariamente va a ser información solo para encontrar empleo, sino diversa información. Información además que puede ser valiosa.
¿Por qué es importante desarrollar conexiones? Bueno, como les estaba comentando, porque te ayuda a tener nuevas ideas, descubres nuevas oportunidades de empleo, te permite pedir consejos en un momento determinado, creas más conexiones porque al conocer a una persona, esta persona te introduce a otra y esta a otra y así sucesivamente, ¿no? Te ayuda a expandir tu círculo de personas que conoces y también te involucras más en la comunidad de la cual tú formas parte, ¿no? Ahora vamos a hablar de la segunda fase del ciclo de trabajo y es aplicando para los trabajos. Básicamente, hay ciertos documentos que necesitamos si nosotros queremos aplicar para un trabajo en los Estados Unidos de manera legal, de forma legal. ¿Ok? Hay dos opciones, que son las más comunes. La primera opción es presentando nuestra identificación, puede ser simplemente la identificación del estado en el cual nosotros vivimos, que en este caso es en el estado de Pensilvania, o si eres una persona que sacaste tu, um, tu licencia de conducir, pues en ese caso ese va a ser tu ID o tu identificación. Eso debe ir junto y presentarse junto con la tarjeta de seguro social o Social Security Card. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar un empleo, necesitamos tener en cuenta y tener presente que debemos tener opción 1, que es la tarjeta de seguro social y el ID o identificación del Estado. Y la opción 2, el permiso de trabajo. Si vas a usar la opción 2, que es el permiso de trabajo, entonces no necesitas presentar más nada. Con el permiso de trabajo o con tu tarjeta de residencia, en el caso de las personas que ya son residentes, sean residentes temporales o residentes permanentes, el punto es que con presentar opción 2 es suficiente. No es necesario que presenten las dos de arriba. Entonces es o una u otra. ¿Ok? Ahora bien, les quiero hablar un poco sobre lo que es el currículum en Estados Unidos. Sin embargo, antes de entrar en lo que es el currículum y el propósito del currículum aquí en los Estados Unidos, yo les quiero comentar un poco de qué es una habilidad. Una habilidad son todas aquellas cosas que nosotros sabemos cómo hacer. Es decir, una habilidad puede ser el yo manejar una bicicleta, el que yo sepa hacer, hacer decoraciones con, con arcilla, am, que yo, yo sepa coser, hago vestidos cosiendo. Am, yo manejo X, Y, Z, programa de computadora, Word, Excel, Adobe, cual, Adobe, cualquier tipo de programa de computación, todo eso es una habilidad. El punto es que una habilidad son cosas que nosotros aprendimos a hacer y las sabemos hacer. Eso es una habilidad. Una preferencia es diferente. La diferencia es que una preferencia son básicamente las cosas que te gustan hacer o las cosas que te gustan aprender. Son dos cosas completamente diferentes. Un ejemplo también de habilidad sería los idiomas. Si tú hablas francés, si hablas portugués, si hablas ruso, pues esa es una habilidad. Tienes la habilidad de poder hablar 1, 2, 3, 4 idiomas. ¿Ok? ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué? Porque las habilidades son uno de los elementos que nosotros porque debemos incluir en un currículum. Ahora, ¿qué es un currículum? Como le dije anteriormente, para el inglés no se dice currículum, se dice resume. Si bien es cierto que muchas personas, si uno le dice curriculum o CV, van a entender, el común es que es hablar de resume en inglés. ¿Por qué tú necesitas un currículum? ¿Y por qué
es importante tener un currículum? Bueno, básicamente en este país para poder aplicar para un trabajo necesitas tener un currículum y sin el currículum no voy a decir que es imposible porque nada en la vida es imposible, ¿verdad? Pero es básicamente el requisito que necesitamos para poder aplicar un empleo. Y específicamente si vamos a aplicar queremos aplicar por un trabajo que vimos online, por internet. Entonces, ¿qué es un currículum? Un currículum dice, le habla a los empleadores de quién soy yo y qué habilidades tengo yo. Existen varios elementos importantes que debemos incluir en el currículo. ¿Cuáles son estos elementos? La información de contacto, es decir, mi nombre, mi apellido, mi número de teléfono, mi dirección de casa y mi correo electrónico. Si lo tengo, hoy en día, por lo general, las personas tienen un correo electrónico. Mi historia de trabajo, mi experiencia laboral, también mi preparación educativa, cualquiera que sea, debemos incluirla, nuestras habilidades y las referencias. Am, las referencias es algo opcional. Las referencias profesionales, me refiero, es algo más opcional. Si me preguntan, mi recomendación sería no incluirlas en el currículo, no es necesario. Hay que incluirlas si no las pide el empleador en realidad, pero no es necesario en un currículo. Ahora, volviendo al propósito del currículo, ¿cuál es el propósito? Un currículum nos ayuda a conseguir una entrevista, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, tan sencillo como el empleador, la persona que está buscando el personal, ese miembro o integrante del Departamento de Recursos Humanos de esa organización o de esa empresa, pues va a ver tu currículo y si le parece que tu currículo eh, mm, es compatible con el cargo que están buscando, pues te van a llamar, te van a contactar para poder hacer una entrevista de trabajo contigo. Ahora bien, como lo dije anteriormente, hay, hay, ah, hay algo llamado cover letter o carta de introducción. Y como les dije, dependiendo del trabajo para el cual nosotros estemos aplicando, nos los van a pedir o no nos los van a pedir. Y les voy a dar un ejemplo personal. En el momento que yo encontré la oportunidad laboral que actualmente hoy es mi cargo, job coach o entrenadora de trabajo en el español, cuando yo lo encontré en internet, um, ellos me pedían que enviara mi currículum y también que enviara mi cover letter o carta de introducción. Ahora, ¿qué es una carta de introducción? La carta de introducción o de presentación explica el tipo de posición que estás buscando, que, qué tan calificado estás tú para esa posición y por qué tu experiencia y tus habilidades son relevantes para el trabajo. Básicamente, el propósito de, de la cover letter es que nosotros le escribamos una carta a este potencial empleador diciéndole, contándoles que nuestra experiencia laboral, las habilidades, los cursos, los entrenamientos, los conocimientos que nosotros tenemos y nuestra experiencia y nuestra preparación académica, todo eso en conjunto nos hace básicamente el candidato o la candidata ideal para este trabajo, esta posición que ellos necesitan cubrir en el momento. Ese es básicamente el propósito, a grosso modo, de la cover letter, ¿ok? O carta de introducción o de presentación. Ahora vamos a hablar un poquito de otro tema, de elementos que son importantes que sepan. El primero que quiero hablar es de los horarios de trabajo, am, por lo, o las jornadas laborales, mejor dicho. Existen dos, que son las más comunes, las que más vamos a ver en este país. Una es la full time o tiempo completo al español. Tú eres considerado un trabajador full time o un trabajador a tiempo completo cuando tú trabajas 35 horas mínimas cada semana. Por lo general, cuando somos empleados de tiempo completo, vamos a estar trabajando 40 horas semanales, que se traducen en 160 horas a nivel mensual. ¿Por qué? Bueno, porque incluye
el tiempo de la comida, ¿no? Luego tenemos el medio tiempo o part-time. El part-time o medio tiempo, tú eres considerado un empleador medio tiempo cuando tú trabajas menos de 35 horas a la semana, ¿ok? Algo importante que deben saber en cuanto a lo que es el break o receso de comida o tiempo de descanso es que la ley a nivel federal dice que no se requiere que los empleadores proporcionen descansos a los empleados que sean mayor de 18 años. Sin embargo, si un empleador proporciona un descanso o un break de 20 minutos o menos, este debe pagarse. Entonces, esto es algo bien, bien importante que tomen en cuenta, ¿no? Que bajo la ley federal, ellos, ellos no obligan al empleador o al patrono a pagar un break que sea mayor de 20 minutos, ¿ok? Y si lo hacen es porque ellos quieren, ¿ok? Básicamente, em, hoy por hoy en las empresas aquí en Estados Unidos em, incluyen en políticas de almuerzo, de descanso, como parte de su paquete de beneficios para poder atraer más personas, más talentos, gente que trabaje, que quiera trabajar con ellos. Y hacerlos como más atractivos como empleadores, ¿ok? Luego tenemos el pago de horas extras. El pago de horas extras se aplica cuando tú trabajas más de 40 horas semanales. Algo importante que debemos tomar en cuenta, que no debemos olvidar es, por lo general en nuestros países, cuando nosotros trabajamos, nos toca, por diferentes razones, nos toca trabajar durante un día festivo. El día festivo no los pagan, no lo pagan a tasa regular. Muchas veces lo pagan doble, dependiendo del país, pero por lo general pagan más ese día. Ese no es el caso aquí en Estados Unidos. El pago de horas extras realmente está ligado es a la cantidad de horas que tú te pases. Es decir, si tú eres un empleado a tiempo completo y y trabajas cada semana 40 horas. Si tú en una semana trabajaste más de 40 horas, entonces cuando hayas trabajado la hora 41, 42, 43, 44 y así sucesivamente, esas son las horas que van a ser tratadas y pagadas como horas extras. Si por alguna razón el día lunes cayó un día festivo y tú vas a trabajar ese día lunes, ese lunes no va a ser tratado como hora extra o te van a pagar más dinero por eso, porque simplemente tú estás trabajando tu horario normal, tus 8 horas normales de trabajo. Ahora, volviendo a la idea anterior, cuando hayas trabajado más de 40 horas dentro de una semana, entonces allí se aplica la regla de pago de hora extra. ¿Y cómo sería? Tú multiplicas lo que a ti te pagan por hora, vamos a suponer que por hora a ti te pagan $10 la hora. Entonces tú 10 lo vas a tener que multiplicar por 1.5. Eso te da igual 15. Entonces, ¿qué significa? Que por cada hora extra, la 41, la hora 42, la hora 43, 44, y sea la cantidad de horas extras que tú hiciste, te las van a pagar a $15, no a 10. Entonces, las primeras 40 te las pagarán a 10 y las adicionales que hayas hecho te lo van a pagar a 15. ¿Ok? Existe Existen a nivel legal, dos figuras de empleado que se llaman exempt o non-exempt. Al español serían los empleados exentos y los empleados no exentos. ¿Qué significa esto? Los empleados que son exentos son aquellos empleados que cuando los contratan, el contrato laboral dice que ellos van a ganar un salario X al año. A su vez, esto significa que si a ti te contrata como un empleado exempt, que sería EXEMPT,
Entonces te van a dar un salario. eh, Vamos a suponer que estás siendo contratado como un empleado a tiempo completo, es decir, que vas a trabajar tus 40 horas. Eso va a significar que si tú trabajas más de 40 horas en una semana, ellos no te van a pagar horas extras. ¿Por qué? Porque el contrato te está diciendo que tú eres un empleado exento. Y exento significa que eres exento de pago de horas extras. ¿Por qué? Porque a ti se te está contratando, tu contrato laboral dice que tú eres una persona que ganas un salario anual. Ahora bien, los no exentos o non-exempt es la otra figura de contrato laboral. Estos empleados son los que llaman en inglés los hourly o empleados por hora. Entonces, si tú eres una persona que estás trabajando bajo esta figura, entonces cada vez que tú trabajes más de 40 horas semanalmente, entonces esas horas adicionales sí te las van a pagar, sí te las van a reconocer y te las van a pagar. Por lo general, cuando nosotros estamos buscando empleo en Internet, las, todos los cargos, por lo general las empresas mencionan o indican si ese cargo en particular está siendo tratado como exento o no exento. Lo que quiero decir con esto es que desde básicamente desde el momento que uno aplica para un trabajo, uno va a saber si ese cargo en particular es tratado como salario o como o por hora. En mi caso, por ejemplo, actualmente mi cargo es por salario anual, es decir, que soy una empleada exenta de horas extras. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre el tiempo libre y beneficios de empleo. Las, las más comunes que van a ver aquí en los Estados Unidos van a ser el permiso parental, vacaciones y los permisos por enfermedad. Que son básicamente tiempo libre, que es ofrecido por el empleador. Pueden que sean pagos, pueden ser que no sean pagos. Específicamente, lo que tenga que ver con permiso parental y vacaciones por ley, la ley federal no obliga al trabajador a que le pague vacaciones a un empleado. Si lo hace es porque quiere hacerlo. Como les dije anteriormente, como parte del paquete de beneficios que ellos le quieren ofrecer a sus potenciales empleados y a sus empleados actuales. Entonces, un permiso parental, ¿qué es? Es el tiempo libre después del nacimiento de un hijo, o luego que uno adopta a un niño. Vacaciones, como les dije, no se requiere que los empleadores proporcionen vacaciones ni beneficios por enfermedad, al menos bajo la ley federal. A su vez, esto puede cambiar dependiendo de en qué estado nosotros estemos viviendo. Para el caso de Filadelfia, perdón, del estado de Pensilvania, que es el estado donde vivimos, pues no hay algo diferente. ¿Ok? En el caso por enfermedad, existe una ley llamada, sus siglas en inglés son FMLA, que es Family Medical in Leave of Absence. Este permiso sí es una ley, y es una ley federal que se otorga cuando el trabajador o hijo del trabajador, esposo o esposa, madre o padre del trabajador sufren o padecen de una enfermedad crónica. ¿Ok? O también califica este permiso, uno califica este tipo de permiso cuando hay cuando hay un nacimiento de un hijo, cuando hay una adopción de un hijo. Este permiso lo puedes tener hasta por 12 semanas, que sería 3 meses, ¿no? 4, 8, 3 meses. Entonces puedes tenerlo desde un día hasta 3 meses. Algo que es importante que sepan sobre esta ley es que este permiso no es pagado.
si bien es cierto que es una ley que existe y que está disponible para los trabajadores en los Estados Unidos, no es pagada. Lo bueno o el aspecto positivo de esta ley en particular es que te da job security, es decir, legalmente, luego que tú vuelvas de tu permiso por enfermedad, tu empleador o la empresa para la cual trabajas no te puede votar. ¿Ok? Entonces, básicamente, tu trabajo, tu cargo está seguro cuando tú vuelves. Si un empleador ofrece alguno de estos beneficios, estos serán incluidos en la oferta laboral. ¿Ok? Hablemos un poco ahora sobre las entrevistas. Entonces, hagamos un recuento. Buscamos empleo, sea online o sea porque salimos a caminar y aplicamos en una tienda. Luego di mi currículum, vieron mi currículum, me llaman. Me llaman para una entrevista de trabajo. ¿Qué es una entrevista de trabajo dentro de la cultura de los Estados Unidos? Es una reunión entre usted y el empleador o potencial empleador, donde el empleador le va a hacer a usted preguntas para ver si usted es un buen candidato para este trabajo o no. También puede hacerle preguntas al empleador para ver si el trabajo es adecuado para usted o no. ¿Ok? Eso es bastante común dentro de la cultura laboral de los Estados Unidos, que al final de las entrevistas, uno como entrevistado puede hacerle preguntas al entrevistador. Eso está bien visto. De hecho, es algo que el que entrevista espera que el entrevistado lo haga. Existen preguntas comunes en la entrevista. Evidentemente, las preguntas van a ser diversas, van a variar dependiendo del cargo para el cual uno esté aplicando, ¿ok? Pero hay unas que son como las más comunes. Una es, cuéntame sobre ti. Otra, ¿por qué estás interesado en esta posición? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Por qué quieres trabajar para nuestra empresa? ¿Qué sabes de nuestra empresa? ¿Por qué dejaste tu último trabajo? ¿Cuál fue la razón por la cual dejaste tu último trabajo? Ese es las típicas preguntas que vamos a tener durante una entrevista de trabajo. Ahora bien, tips antes, durante y luego de una entrevista laboral en los Estados Unidos. Antes de la entrevista, es importante que imprimamos copias de nuestro currículum para llevar a la entrevista y siempre decirles, poner a la orden. ¿Quiere una copia de mi currículum? Traje copias. Eso se ve bien. Siempre es importante que practiquemos respondiendo las preguntas, que practiquemos en casa antes de ir a la entrevista. Eso es algo muy importante. Porque eso básicamente va a hacer, nosotros estaríamos demostrando al entrevistador que tanto nos preparamos y nos enfocamos y tomamos tiempo, dedicamos tiempo para ir preparados a la entrevista. Debes apagar el celular, eso es algo importante. Tienes que tenerlo en silencio, eso es algo sumamente importante. La vestimenta, tenemos que ir siempre vestidos muy formal en una entrevista. Bañarse, cepillarse los dientes, o sea, todo lo que tenga que ver con higiene en general, es importante tenerlo en cuenta. Asegurarse de saber cómo llegar al lugar, eso es algo muy importante. Pues tenemos la dirección, entonces hay que chequear la dirección, qué tan lejos está, si tengo carro, pues cuál es la ruta que voy a seguir, o si no tengo carro porque uso el metro, uso transporte público, entonces cuál es la ruta que voy a tomar, cuántos autobuses, etc. Importante, debemos llegar siempre entre 15 minutos a 20 minutos antes de la entrevista. Entonces, si la entrevista es a la 1 de la tarde, lo recomendable es que lleguemos a las 12:40, 12:45. ¿Ok? Es importante que busquen información también de la empresa para la cual usted va a ser entrevistado. Información básica, que es la empresa que hace, cuáles son los productos que hacen o los servicios que ofrecen a sus consumidores, etc. Durante la entrevista, debe saludar a su entrevistador, siempre trata de sonreír, siempre se debe dar la mano al presentarnos, mantén siempre contacto visual, eso es muy importante en este país, poner atención al lenguaje corporal,
am, como les dije anteriormente, hacer preguntas, siempre tratar de hablar claro y con firmeza. Es decir, siempre uno va a tener nervios durante una entrevista, y si es inglés más, porque no es nuestro primer idioma, pero en la medida de lo posible debemos mantener la calma y de poder tener la seguridad de responder las preguntas que nos están haciendo, ¿no? Durante la entrevista. Luego de la entrevista, bueno, siempre dar las gracias. El dar las gracias siempre en realidad se sugiere que se haga cuando llegas y conoces al entrevistador en persona, se suele siempre decir muchas gracias por darme la oportunidad de esta entrevista. Y cuando terminas, que ya te estás despidiendo, también es importante, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de entrevistarme contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Eso es algo muy importante, es parte del protocolo. Siempre preguntar por los próximos pasos es importante porque así uno está informado, bueno, y también para uno es como que, bueno, ¿qué puedo esperar, no? Después de la entrevista, cuál es el protocolo que ellos siguen después, ¿no? Es importante enviar un correo electrónico. Luego de la entrevista se espera que se envíe este correo electrónico a la persona que te entrevistó entre 24 y 48 horas después de la entrevista. Si no lo mandas dentro de ese rango de tiempo, no lo mandes, porque no causa el impacto o no va a tener el propósito inicial. Y el propósito inicial es básicamente seguir con el protocolo de usual aquí en los Estados Unidos. Eh, y, y básicamente el propósito a su vez de este correo de seguimiento, thank you letter, como le dicen en inglés, es que estás ratificando el interés que tú tienes de trabajar con esta empresa y de trabajar en esa posición o cargo en particular. Luego de allí, pues no queda más otra opción sino seguir buscando, seguir aplicando para los trabajos, porque pues simplemente no nos podemos sentar y parar, aplicar a uno y esperar a ver qué pasa. Hay que seguir aplicando, es parte del proceso. Vamos a suponer que fueron a la entrevista, hicieron el correo thank you letter o la carta el correo de seguimiento y les llega la oferta de empleo. Por lo general, la oferta de empleo o offer letter, el protocolo que siguen comúnmente es una llamada telefónica en donde te dicen que tú has sido seleccionado para el cargo y luego, automáticamente te envían un correo electrónico. Este correo electrónico incluye una carta y esa carta va a contener varios elementos bien importantes. ¿Cuáles son? El nombre del cargo para el cual ha sido seleccionado, el salario. Entonces ahí va a indicar, como les dije anteriormente, si es salario anual si es por hora. Si el pago es por hora, entonces te van a decir cuánto va a ser el pago por hora. El horario de trabajo, la fecha de inicio, es decir, cuál es el día en que vas a empezar a trabajar allí. Si esta empresa brinda beneficios, pues lo van a incluir en esta oferta laboral. Igualmente, si hay una duración, este contrato de trabajo tiene alguna duración en particular, pues también te la van a hacer saber. Hay muchos cargos para los cuales contratan a la gente por un periodo de tiempo, un contrato de 6 meses, de 1 año, 2 años. Si ese es el caso, pues se los van a hacer saber y lo van a incluir, deben incluirlo en esta oferta laboral. Si su oferta de trabajo contiene esta información de manera correcta, entonces usted la firma, vas a imprimir esta carta, la vas a firmar y la vas a devolver por correo electrónico. Básicamente ese es el protocolo que se sigue. ¿Ok? Si si al leerla alguna de esta información no está correcta, entonces no firme. Porque al firmarla esto se convierte automáticamente en un contrato, un contrato legal. Así de sencillo y ya después de ahí no hay chance, no hay oportunidad de hacer ningún tipo de cambio. ¿Ok? Ahora, firmé mi carta laboral y ahora empieza algo llamado proceso de integración en inglés, onboarding. Y la fecha de inicio, qué es lo que pasa en el primer día de trabajo. Durante el proceso de onboarding o de integración,
que por lo general empieza el primer día de trabajo, o mejor dicho, un poco antes del primer día de trabajo, nosotros vamos a conocer información diversa. Entre esa, el código de vestimenta, porque necesitamos básicamente estar claros en qué es lo que está correcto eh, ponerse y lo que no está correcto. Te van a decir cuál es tu fecha de inicio en este cargo, los documentos que tú debes traer en tu primer día de trabajo, vas a conocer a las personas que integran, mínimo las personas que integran tu departamento, por lo general se tiende a firmar bastantes documentos también. Hay algunas empresas que ya luego de haber firmado la oferta laboral te van a pedir ir pasar por la verificación de antecedentes penales o prueba antidrogas. Um, Insisto, depende de las empresas. Hay empresas que lo piden, hay empresas que no. Eh, todo, todo depende de la política de la empresa. Algo importante que quiero que sepan es que la verificación de antecedentes penales o las pruebas antidrogas no van a ser pedidas sino después de una entrevista de empleo. ¿Por qué? Porque por lo general estas dos cuestan dinero, no son gratis y tienden a ser pagadas por el empleador. Entonces ningún empleador va a querer pagar por una prueba por alguien que no están seguros que quieran contratar. Entonces por eso por lo general va a pasar luego de la entrevista de trabajo o muchas veces después que uno firma la oferta laboral. De hecho, esa fue mi experiencia con este empleo que tengo actualmente. Cuando fui para la oficina mi primer día de trabajo, allí me dieron una cantidad de documentos que firmar y entre esos me pidieron el consentimiento de mi firma para ellos poder chequear mis antecedentes penales. Entonces ese sería un gran ejemplo, vuelvo y repito, va a depender de la empresa. Luego, ¿cuáles son las planillas más comunes que uno tiende a completar cuando uno empieza un cargo nuevo en una empresa aquí en los Estados Unidos? Primero tenemos la planilla I-9 o I-9 Form. Esta en particular ha sido diseñada por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos y todo empleador que haga verificación al empleado está en la obligación de dar esta planilla a todo aquel nuevo empleado. Básicamente el propósito es verificar que los papeles que tú diste, es decir, tu permiso, el permiso de trabajo, si eso fue lo que tú diste, o tu tarjeta de residencia que tú diste, si ese fue el caso, o la tarjeta del Seguro Social con tu identificación, lo que sea que tú hayas dado al empleador, ellos quieren asegurarse que sea legítimo, ¿ok? Y que esa información corresponda a ti, a tu nombre y a tu apellido. ¿Ok? Ese es básicamente el fin de la planilla I-9. Luego tenemos la planilla W4. La W4 es una planilla que necesita el empleador para saber cuánto dinero en impuestos te van a deducir cada vez que te pagan, independientemente si te pagan mensual o semanal o cada 2 semanas. ¿Ok? La W2 es una planilla que vamos a, la vas a, o sea, por lo general la vamos a recibir en enero de cada año. Esta planilla básicamente es un resumen de tu cargo, donde trabajas y todo el dinero que tú ganaste durante el año anterior y de ese dinero que tu empleador te pagó, la empresa para la cual tú trabajas te pagó, va a señalar cuánto dinero te dedujeron ellos por concepto de impuesto. ¿Ok? Esta planilla es importante que tu empleador te la dé cada año. Como les digo, por lo general va a ser en enero cuando ustedes la van a recibir. Muchas personas la reciben en papel, otros la reciben electrónicamente.
vuelvo y repito, va a depender de la política, de las reglas que siga cada empresa. El punto es que esta planilla para ustedes es sumamente importante porque esta planilla va a ser básicamente la base y la clave para que puedan ustedes hacer sus impuestos. Luego está el manual del empleado. El manual del empleado es, yo lo llamo, siempre me gusta llamarlo la Biblia de las empresas. Y de cualquier empresa, no tiene que ser una empresa en los Estados Unidos nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier información que ustedes quieran obtener puede ser desde beneficios, horario, código de vestimenta, leyes, políticas, reglas de la empresa, esa información la van a encontrar ahí, en ese libro o en ese manual. Por ley, la ley no exige al empleador a que haga este manual del empleado. No es obligatorio. Si la empresa lo hace es porque ellos lo quieren hacer. Lo que sí te dice la ley es, si el empleador decide hacerlo, si el empleador decide realizar un manual del empleado, entonces cualquiera que sea la información que contenga en relación a políticas, reglas, deberes, lineamientos, parámetros, entonces deben seguirlos y no pueden ser violados por el empleador. Deben seguirlos. ¿Ok? Ahora llegó mi primer cheque y vamos a hablar un poquito también de educación financiera. Cuando empezamos a trabajar, siempre cada vez que nos van a pagar, nos van a dar nuestro pay stop o talón de pago en el español. Básicamente el talón de pago o el pay stop va a lucir de esa forma como lo están viendo. La información que por lo general van a ver allí es cuánto dinero les dedujeron del Seguro Social, de los impuestos federales, los impuestos estatales, del Medicare, cuánto dinero ganaron en total antes de los impuestos y luego después de los impuestos, las horas trabajadas, su nombre, su apellido, su cargo, el nombre de la empresa. Hay muchas son las empresas que siguen pagando en cheque, pero también hay otras empresas que les gusta pagar ya directamente al empleado en, a nivel electrónico. Es decir, en vez de entregar un cheque, pues le mandan el salario a su cuenta de banco. Entonces, esa modalidad se llama Direct Deposit o depósito directo. Para eso nosotros tenemos que tener una cuenta de banco en cualquier banco y debe ser una cuenta corriente. Al inglés sería checking. Entonces tienen que tener una cuenta checking. Dar la información de la cuenta checking a su empleador, por lo general es la persona de recursos humanos encargada de hacer la nómina. Entonces, con esta información, ellos pueden enviar el salario de ustedes directamente a la cuenta de banco. ¿Ok? En caso de que necesiten ayuda por parte de nosotros, pues les pueden decir, por lo general esa ayuda la obtienen con su case manager o supervisor de caso. ¿Qué son los impuestos? Me gustaría hablar un poquito de esto, de qué son los impuestos. Los impuestos es un dinero que es deducido, como muchos ya sabemos, que es deducido de nuestro salario, independientemente de cuánto ganamos, cuál es el salario de cada uno de nosotros. Este dinero lo usa el gobierno federal, el estatal y el de la ciudad, o gobierno local, como lo llaman, para diversas cosas. Por ejemplo, para hacer carreteras, para la educación pública, servicios públicos en general. Es importante saber, tener en cuenta que todas las personas que son autorizadas o son legales aquí en los Estados Unidos para trabajar deben realizar el pago de sus impuestos todos los años. Si no realizan el pago de los impuestos, pueden recibir
lo más seguro es que reciban una carta por parte del IRS, que es el departamento que se encarga de los impuestos federales. Y esa carta básicamente pues contendría la información de ustedes y les diría cuánto dinero le deben ustedes al gobierno federal y que, bueno, evidentemente deben pagar. Es importante saber también que se debe realizar los impuestos cada año y por lo general el tiempo máximo para hacerlo es el 15 de abril de cada año. Existe una organización sin fines de lucro llamada Centros Vita. Centros Vita ofrecen servicios gratuitos de preparación de impuestos. Ellos tienen oficinas en diversas partes de Filadelfia y ahí pueden ver las distintas, la distinta información que ustedes deben tener para poder realizar sus impuestos. Por lo general, deben llamar primero para realizar una cita y ellos les dicen, les informan específicamente cuáles son los documentos. Sin embargo, esos son los documentos que por lo general la gente debe llevar. Entre esos, como les dije anteriormente, la planilla W2. Ahora, parte final sería hablar de los consejos para tener éxito en el trabajo. Tener buena higiene, eso es importante, por favor no lo olviden. Bien, aunque suena bastante básico y bastante fundamental, es siempre importante nombrarlo y me gusta siempre recordárselo a mis estudiantes. Llegue a tiempo, siempre, no llegue tarde. Llegar a tiempo siempre es importante a las entrevistas, a las citas, al trabajo en general. Es parte de la cultura de los Estados Unidos que las personas lleguen a tiempo. Hable con su supervisor si algún problema pasó y por alguna razón van a llegar tarde o no van a poder llegar al trabajo. No se lo diga a un compañero de trabajo para que el compañero de trabajo se lo diga a su supervisor. Hable con su supervisor directo, lo cual significa que siempre tenemos que tener el número de teléfono de nuestro supervisor directo. Sea llamada, sea mensaje de texto, pero siempre hay que avisar. Hacer citas. Cualquier tipo de citas personales se sugieren siempre que se hagan fuera de los horarios laborales si es posible. Y si no es posible, entonces tienen el deber ser, es avisárselo al supervisor con el mayor tiempo posible. Seguir las políticas y las reglas de la empresa, y entre esas incluye el código de vestimenta, eso es bastante importante. Mantenga su trabajo por lo menos 6 meses. Si planea renunciar, debe notificar 2 semanas antes y escribir una carta de renuncia. Si con respecto a mantener el trabajo por 6 meses, los profesionales en recursos humanos siempre sugieren que si tú quieres colocar en los Estados Unidos una experiencia de trabajo, para que puedas colocarla en tu currículum, debes entonces quedarte en este empleo al menos 6 meses para que pueda ser tomado como una verdadera experiencia laboral. Antes de 6 meses no se sugiere. Para el momento que nosotros nos vamos a ir, siempre se recomienda decirle al empleador, en este caso al supervisor directo, y el supervisor directo se le notifica y se le dice que vas a renunciar, que encontraste otro empleo, debes entregar tu carta de renuncia y luego desde el momento o desde el día en donde tú anuncias a tu supervisor directo que estás renunciando, tienen que contar 2 semanas. Entonces deben trabajar las próximas 2 semanas. Luego de esas 2 semanas, ustedes se van. La razón es porque es lo políticamente correcto, porque si además quieren utilizar esa experiencia laboral como referencia profesional, entonces es parte
entonces deben hacerlo, ¿ok? Para, de nuevo, quedar bien con tu equipo de trabajo, con quien fue tu jefe y con la empresa, y pues evidentemente, como les digo, colocarlos en el currículum, ¿no? No queda nada bien que simplemente dejes de ir un día, te desapareciste y ya. Eso no está bien, no habla bien de ti, ¿no? Entonces eso es lo que se suele hacer. Desde el momento que lo anuncien, 2 semanas, trabajan más, 2 semanas más y luego empiezan en el otro trabajo y siempre comunicárselo también al nuevo empleador. Siempre hacerle saber, recuerde que ahorita yo tengo un trabajo, debo hacer mis 2 semanas primero y luego voy a estar disponible para empezar tal fecha con ustedes. Y es algo que los empleadores, las organizaciones, las empresas eh, están acostumbradas. Luego tenemos el periodo de prueba. Los periodos de prueba aquí por lo general son por 90 días. Vuelvo y repito, siempre puede eso cambiar dependiendo de las empresas. A veces son 30 días, a veces son 60, a veces son 90, pero por lo general son 90 días, ¿ok? Durante ese periodo de prueba, los empleadores evalúan a los nuevos empleados y pueden, de hecho, votar al empleado sin previo aviso dentro de este periodo de 90 días. Los empleados reciben a su vez supervisión adicional, instrucciones bien específicas para poder aprender sobre su nuevo trabajo. Básicamente es el periodo de entrenamiento, ¿no? Después del periodo de prueba, los empleados pueden gozar de sus beneficios. Eso es cierto, vuelvo y repito, dependiendo de las empresas. Hay empresas cuya política dice para atraer más personas para que trabajen con ellos, que van a empezar a beneficiarse de este paquete de beneficios, valga la redundancia, desde el primer día que están trabajando en la empresa. Otros dicen luego de haber pasado el periodo de prueba. El último punto sería hablar un poco sobre workers' rights o derechos de los trabajadores. Importante que sepan, el salario mínimo en los Estados Unidos es $7 con 25 centavos. Los empleadores pueden pagar más, pero no pueden pagar menos. Y esto aplica para las personas que están legalmente autorizadas para trabajar en los Estados Unidos como los que no. Legales o ilegales, autorizados a trabajar en los Estados Unidos, deben percibir $7 con 25, no menos. Puede ser más, pero nunca menos. El salario mínimo en Pensilvania es el mismo, dependiendo, vuelvo y repito, dependiendo del estado en el cual vivamos, el salario mínimo puede subir. En el caso de Pensilvania no, es el mismo que rige o que ha pautado el gobierno federal. ¿Okay? Nosotros no podemos ser discriminados por razones de edad, de género o por discapacidad, por raza, por color, por religión, por origen nacional. En cuanto a edad, es legal que los empleadores pregunten si tienen más de 16 años para poder trabajar. En cuanto al género, los hombres y las mujeres deben ganar el mismo salario por el mismo trabajo realizado. Es decir, si hay otra persona además de mí que en mi organización es entrenador o entrenadora de trabajo, esa persona y yo debemos ganar la misma cantidad de dinero. Los empleadores no pueden negarse a contratar o despedir a una mujer por estar embarazada. Tampoco es permitido a nivel legal. Por último, tenemos la Workers' Compensation o compensación del trabajador. Esta es una ley federal que protege a los empleados que se enferman o se lesionan en el trabajo, que tienen algún tipo de accidente laboral. O a lo mejor no estaban en el sitio de trabajo, estaban fuera del edificio o de la oficina, pero estaban ejerciendo funciones de su trabajo y sufrieron un accidente laboral. En ese caso, el deber
de la empresa o del empleador o del patrono es a seguirle pagando al empleado, por un lado, y por otro se hacen responsables de todos los gastos médicos. ¿Ok? Los empleadores deben proporcionar un lugar de trabajos que sea seguro y libre de riesgos y o de situaciones peligrosas. ¿Ok? Luego tenemos el acoso sexual o sexual harassment. El acoso sexual es entendido como aquellos avances sexuales que no son deseados. Son solicitudes de favores sexuales o también puede ser con conductas verbales o físicas no deseadas de corte sexual. El comportamiento no tiene que ser de naturaleza sexual necesariamente. Puede incluir también observaciones o comentarios que sean ofensivos sobre el sexo o también orientación sexual de una persona. Si esto llegara a pasar, es importante que nosotros documentemos todo porque básicamente son nuestras pruebas. Y por último, si siente que usted es o ha sido una víctima de acoso en su sitio de trabajo, usted debe y tiene el derecho de presentar una queja ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo. Por último, me gustaría dejarles mi correo electrónico, mi número de teléfono. Ahí tienen la dirección física de nuestra organización, National Youth Service Center, mi nombre y mi apellido completo, mi cargo y también un pequeño resumen de los servicios que el Departamento de Servicios de Empleo ah, le, le ofrecen o le ofrecemos a ustedes como clientes de National Youth Service Center o NSC. Los ayudamos a conseguir empleo o a encontrar un mejor empleo, los ayudamos a introducirlos a la cultura de trabajo de los Estados Unidos. También le damos asistencia posterior a la colocación del empleo. Los ayudamos con planificación de carrera y oportunidades de formación gratuitas o a bajo costo. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de la información, espero que que esta información la consigan bastante útil y valiosa para ustedes. Sé que es bastante información, fue un video un poco largo de lo que yo quisiera, pero es información importante y básicamente son los fundamentos de la cultura de trabajo de los Estados Unidos, como lo dije inicialmente, y este video viene siendo la introducción a la cultura de trabajo. Como les dije también, este video es el primero de un ciclo de un grupo de videos donde la finalidad y el propósito que tengo es que aprendan a fondo de cada uno de estos pasos que vimos hoy, cada una de estas facetas que vimos hoy. Voy a estar haciendo videos ya tocando cada uno de esos puntos a profundidad, sea solamente haciendo el video yo sola o también contando con la participación de otras personas que por lo general son personas bien expertas en la materia y que son perfectos para darle los mejores consejos a ustedes en cuanto al tema. Muchas gracias. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren que les envíe información adicional sobre el tema, por favor, contáctenme. Ahí tiene mi correo, mi teléfono. No duden en ningún momento de contactarse conmigo. Recuerden que yo soy la entrenadora de trabajo de ustedes y estoy a la disposición. Muchas gracias y espero verlos pronto en una próxima oportunidad y un próximo video. Gracias por todo. Bye.